¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Viernes de Raza Deportiva, un podcast en el que haremos un recuento de daños en una frase tan hecha, pero que siempre está a modo, especialmente cuando termine el año y especialmente en un balompié como el mexicano, donde normalmente es más fácil hacer un recuento de daños que un recuento de los grandes momentos o de los grandes beneficios o ganancias que está dejando este balompié tan maltratado por sus propios dueños. Así que, bueno, hay bastante para platicar, Elizabeth Patiño. Yo creo que lo interesante es comenzar con la selección mexicana, una selección mexicana que en este 2025 dejó más preocupaciones que esperanzas, dejó más ilusiones falsificadas y falsas que fe en lo que será el 2026, porque si bien está por ahí la Liga de las Naciones y por ahí está la Copa Oro, queda muy claro que hubo una deuda enorme en el resto de los partidos de preparación, especialmente, y lo platicábamos hace unos podcasts, cuando tuvieron que enfrentarse a los adversarios que estaban ubicados en bombo uno, bombo 2 y hasta en el bombo 3, porque ahí apareció Paraguay para darle una lesión a la selección mexicana. Sí, no es precisamente el mejor panorama el que debe estar esperando el aficionado para el 2026, pero es lo que hay. Es lo que hay y no le queda más que fletarse a Javier Aguirre y compañía para esta tarea. Sí, no se ve tan sencillo. ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes a toda la gente que se une al podcast. Hoy el podcast del recuento de los daños y hay quienes llegaron literalmente dañados. No voy a decir quién, Rafa Ramos, ya o así. Pero bueno, tenemos que hablar de la selección mexicana y la realidad es que es una situación que no ha cambiado mucho. Podríamos grabar el podcast a finales de diciembre, podemos grabar el podcast enero, febrero y probablemente vamos a hablar de los mismos problemas, de lo que aqueja Javier Aguirre, de un proyecto que parece que van a respaldar, que se viene pues la parte más importante, la parte de los partidos amistosos, donde Javier simplemente agregará uno o dos y descartará seguramente a un par de futbolistas, sobre todo en posiciones muy específicas que ya hemos platicado aquí, un lateral por derecha, que creo que todavía Javier Aguirre no tiene la certeza, el tema del tercer arquero, quién va a terminar ocupando esa posición, si al final será Memo Ochoa, y un extremo por derecha, un volante por derecha, que también surgen algunas alternativas al final del torneo, como un muy buen torneo que tuvo Lainez con Tigres, pero un buen torneo no es seguro que te lleve a la selección porque viene la parte donde, por ejemplo, Lainez y varios más, el Piojo Alvarado que puede estar ahí, pues no tienen la regularidad que se necesita para pensar, bueno, es que los próximos 6 meses van a ser igual de buenos o 4 meses y con eso te va a alcanzar para ser considerado como titular en la selección. Creo que hoy no tiene Javier Aguirre garantías en eso, ¿no? Y no solamente le pasará con Lailes, le pasarán con muchos jugadores que hoy tiene como posibilidad en selección mexicana. Pero Rafa, hay buenos partidos. O sea, realmente la selección dentro de esta posibilidad que tiene de buscar partidos amistosos está buscando un poco de todo. Tal vez no quiero decir intrascendente porque probablemente va a estar ahí, pero el partido que menos le exija por la diferencia que hay entre rivales que ya conocemos del Grupo de México, pues puede ser Bolivia, pero aún así creo que hay características de los adversarios que hoy todo le suma a México, ¿no? No podemos decir, es que es un partido que a México no le va a servir, porque hoy creo que cualquier partido le sirve a México, porque nos quedó claro que cuando las selecciones son mejores, te exhiben, pero cuando son a tu igual, tampoco creo que Javier Aguirre ha podido tener con este grupo de futbolistas la capacidad de impresionar. Dices que fue ahí medio maquillado. Muy buen partido de la selección mexicana, a lo mejor podríamos quedarnos con la Copa Oro, pero muy buen partido tampoco, ¿eh? No, la verdad es que, o sea, hay escenarios que pueden hacer o presentar un momento falso de la selección mexicana, porque de repente tener el dominio nuevamente en la CONCACAF no te representa absolutamente nada cuando tienes que ir, como lo decías tú, contra los que están más o menos de tu mismo pelo o los que están por encima de ti, porque ahí ya se manifiestan las diferencias. Tú hablas de lugares y espacios que tendrán que llenarse. El problema no es solo que Javier Aguirre no puede encontrar a titulares. El problema es que también cuando tenga que buscar a los suplentes de ellos, es decir, un suplente debe ser normalmente un jugador que deba de estar cerca de las condiciones del titular
o en condiciones de hacer un revulsivo. Esos no los tiene la selección mexicana. Pero bueno, ya habrá tiempo de replantear lo que puede ser el 2026, pero sí caer en eso, que el 2025 le deja a Javier Aguirre un vestidor donde sobran camisetas dentro de las expectativas mundialistas y le faltan futbolistas para llenar esas camisetas. Es decir, no estamos hablando de jugadores suficientes. A final de cuentas podrá tener la nómina completa, pero que estos jugadores estén a la altura de la exigencia de un mundial, lo ha dicho Javier Aguirre. O sea, él no tiene ninguna garantía que el Alexis Vega, que lo vimos en el título de Toluca sobre Tigres, la personalidad que te muestra al cobrar dos penaltis sobre Nahuel, que ese mismo personaje, cuando tenga que aparecer, porque no lo ha hecho con selección mexicana, ahí esa es la gran duda de Javier Aguirre, y ahí podemos ir sumando el resto, incluyendo por supuesto al mismo Lainez y al que tú me digas, porque el problema es puntualmente ese, no tiene ni siquiera la plantilla titular tan definida como para pensar que el equipo B, el equipo suplente, esté muy cerca de los titulares. Ese es un problema muy serio. Pero bueno, tendrá tiempo Javier Aguirre para tratar de solucionarlo, pero de momento, sí, no queda más que decir que el 2025 fue patético para el Tri. O sea, fue realmente así, patético, porque quedó a deber, porque no demostró lo que se esperaba, porque se dieron muchas explicaciones y porque a final de cuentas lo que queda por delante para esta selección es tratar de encontrar muchísimos escenarios que le faltan, como es funcionamiento, como son jugadores y como hay algo muy fundamental, ¿no? Gozar o demostrar que se tiene tácticamente una idea muy clara a la cual se van a pegar los jugadores. Hoy creo que ese es el gran problema que hemos visto en el 2025. No hay un concepto, una ideología sobre la cual tú vayas a ir reclutando futbolistas. No, tú reclutas lo mejor que tienes y déjame ver a qué puedo jugar. Eso fue lo que a mi punto de vista podemos sacar como conclusión de un 2025 que definitivamente sí fue decepcionante y que bueno, aquí podemos agregar también el golpe que reciben los aficionados mexicanos con el problema de los boletos, ¿no? O sea, boletos inaccesibles. Volvemos a lo mismo. Hay millonarios en México capaz de pagar esos precios de los boletos, lo cual no significa que la muchedumbre, la que normalmente acostumbra a llenar estadios por el placer de sus equipos y del fútbol, lo pueda hacer. Estados Unidos acaba de dar una lección enorme, publicó ayer un boletín en el cual le dice a su gente cómo le va a facilitar que tenga acceso a sus boletos, porque le dejan claro, los partidos de la selección de Estados Unidos le pertenecen a la afición de Estados Unidos. En este momento creo que nos queda claro, Eli, los boletos de la selección mexicana no le pertenecen a la afición mexicana, le van a pertenecer a advenedizos, a oportunistas que van a querer estar en la Copa del Mundo, pero no a la gente que por raza, por gusto, por sangre siente el fútbol, que no sería la primera Copa del Mundo que pasa esto. No, pero fue un muy buen ejemplo de Estados Unidos, entendiendo también que hay mucho menos gente, hablando de cantidad, probablemente interesada en asistir a los partidos porque no hay tanta afición a la selección varonil, porque si hay a la femenil, pero y en México el contraste, ¿no? Están los que quieren tomarse la selfie, están los influencers, están los de mucho dinero y están los aficionados. Entonces ahí sí hay que repartir para todos lados. Empieza luego las pruebas, Rafa. Es Panamá, Bolivia, después en la Corregidora contra Islandia, partido inaugural en el Azteca contra Portugal y después en Chicago contra Bélgica. Está bravito el calendario para Javier Aguirre. Decimos, bueno, hay tiempo. Yo solo rescataría algo bueno que consiguió a pesar de los resultados. Y es que en la última conferencia, bueno, si mi memoria no me falla, si fue la última conferencia post partido, Javier Aguirre dijo, ya me di cuenta quién sí puede y ya me di cuenta quién a lo mejor quiere y no puede y no le alcanza y quién definitivamente no. Y eso, a pesar de que los resultados no eran buenos, pues le dejó el panorama un poquito más claro a Javier Aguirre. De un descarte a lo mejor de más futbolistas, hoy serán los menos. Y no hay que olvidarnos de las lesiones, ¿no? Chino, Huerta, tema de lesión complicada,
no sabemos si va a estar. Luis Chávez, que también ahí medio se está recuperando, está en México aprovechando ahorita la pausa que hay en la Liga Rusa, y lo del Chaquito Jiménez, Rafa. O sea, sí hay varias situaciones que también tendrá que evaluar Javier Aguirre en lesiones, huescas, y esperar, ¿no? El tiempo que sea necesario para ver la recuperación y si alcanzan a llegar para el Mundial. Y el problema es ese, que estás dependiendo de que jugadores que ni siquiera se han consolidado en su liga en Europa, a excepción de Raúl Jiménez, estás esperando que estén bien. O sea, cuando tú estás jugando prácticamente a los volados, al chiripazo, a la casualidad de que esos jugadores estén en condiciones, lo único que te refleja es eso, que a final de cuentas son futbolistas que ni siquiera te están dando alguna garantía por el hecho muy puntual de que no son titulares en sus equipos, a excepción, insisto, en el caso de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez, por supuesto. Pero bueno, en fin, hay un campeón que se lleva prácticamente todos los reconocimientos, los buenos, y vamos a hablar también de alguno malo que ocurrió por ahí, pero Toluca demostró que es ser el equipo que arrolló el 2025. Se llevó, excepto algún torneo internacional, decía el turco que quería haber hecho más en la Leagues Cup, pero queda muy claro que se llevó todo el 2025, fue el mejor equipo. Y de aquí tenemos que hacer algunas preguntas muy puntuales, como ¿es acaso el turco Mohamed el mejor técnico de 2025? También habría que decir que sí, no alcanzamos a comentarlo en el podcast, y no es que además sea nos tengamos que colocar en un escenario de buitres o de hienas, de tratar de aprovechar lo que ocurrió entre Mohamed y David Faitelson para nosotros empezar a arrancar tiras de carne viva para arrojársela también a la audiencia, ¿no? Pero me parece que el turco en lo futbolístico, en el manejo del equipo, en el manejo de los jugadores, fue superior a todos. Nadie le pudo discutir, y no solamente hablando de los títulos, sino también de los ejemplos puntuales de lo que se manifestaron algunos jugadores. El primer semestre, bien, lo hizo muy bien Toluca en una final donde la verdad Rafa América ya no le alcanzó para competir al mismo nivel. Por supuesto que el turco fue el mejor entrenador, por mucho, aquí sí fue por mucho, ¿no? Porque había prospecto para el segundo semestre en el caso del Arcamón, que todos queríamos ver al Arcamón de Cruz Azul, me parece que queda ahí muy poquito. Torrent, después del Mundial de Clubes decíamos, el Rayados de Torrent puede que dé algo, ¿no? Y que termine siendo el que anime en la Liga Mexicana, Rayados siendo Rayados. Y Tigres, que tenía dudas con el proceso de Pizarro, creo que también fue de los equipos que tuvo sus momentos en la liga. Es cierto, acá me han venido a cantar que sí, el tema del que mejor defendía. En el primer proceso de Pizarro, que es lo que yo hablaba en el podcast pasado, le costaba trabajo el tema de defensa. Después ajustó y Tigres logró ser uno de los equipos que menos goles recibieron. Eso lo entiendo. Pero después, estos están como en un mismo nivel. Y Jardine también como que le supo tomar la medida al turco Mohamed. Y arriba está el turco y Toluca, ¿no? Digo, la final fue muy pareja, fue muy buena, muy entretenida. Pero Rafa, Toluca dominó de principio a fin el torneo. O sea, fue mucho mejor que la mayoría de los equipos. No se le vio ni siquiera como tambalear. Inclusive veía que le preguntaban al turco, ¿en qué momento te sentiste en peligro en la liguilla? Él dice que con el gol de Gorriarán en el Volcán en la ida, pero no mencionó otro momento, ¿no? Digo, él sabía el equipo que tenía y el trabajo que había hecho. Sí, y vamos, ya lo platicamos en el podcast pasado, el desfile de jugadores, la cantidad de jugadores mexicanos, hablábamos del caso de Virgen, la forma en la que hace el cobro, hablábamos de Santiago Simón, un tipo que realmente tienes dos pies izquierdos para jugar al fútbol, y que sin embargo en el momento importante lo resolvió de manera maravillosa. Aquí tengo una pregunta: si tuviéramos que elegir al segundo, yo te pongo, es Al decir, segundo mejor técnico, descarto al segundo mejor técnico del torneo. Y no te va a gustar lo que voy a decir yo, pero yo se lo daría por encima de Pizarro a Gabriel Milito.
Sí. ¿Por qué no me va a gustar? Es que tienes toda la razón. A ver, a Guido Normal. le ayuda, le ayuda mucho la chamba a Guiñac, ¿no? Y Nahuel Guzmán. Lo vimos, es normal, es un técnico con Y muy la poca nómina. experiencia, pero Milito con un plantel corto hizo muy, porque además hizo jugar agradable a Chivas, porque fue un equipo que entretenía, porque a varios los trató de llevar a un buen nivel, no con todos pudo, pero sí. ¿Lo pondrías al mismo nivel del Turco o sí abajo? No, yo creo que en segundo término, no, no, lo del turco es inalcanzable, ¿no? Pero a ver, Gabriel Milito además tuvo que lidiar con estorbos, con lastres. Gabriel Milito tuvo que lidiar con la presencia de Chicharito. Gabriel Milito tuvo que lidiar con tipos como Alan Pulido. Gabriel Milito tuvo que lidiar con una serie de situaciones complicadas. Tuvo que lidiar incluso con la lesión de la hormiga González. O sea, sí es algo que hay que valorar de Milito y sobre todo, por ejemplo, la forma en la que ha hecho a jugadores como Luis Romo. Espero que tenga Campillo ya totalmente sano y que las intenciones de fortalecer, pero eso lo veremos en otro podcast, ¿no? Lo que viene por delante. Yo hoy sí se lo doy a Gabriel Milito por encima de los dos subcampeones del 2025. Sí, ya sé que los americanistas van a decir que estamos locos o que yo estoy loco, pero pues igual, no sería nada extraño, estricto ni novedoso. Así que sí, yo me quedaría con Gabriel Milito. Y sobre el otro tema, porque nos preguntan de ello, insisto, no es agradable hablar de alguien y de un conflicto entre un comunicador y un técnico. Desde donde los conozco a los dos, yo tengo una propia percepción de esto, que no sé si tú eventualmente compartas, Eli Patiño, pero a ver, eh, eventualmente, cuando llega a haber una idea, es difícil tener amigos en el fútbol. Cuando tienes el trabajo, el oficio de comunicador, sobre todo de reportero, es difícil tener amigos con la gente del fútbol. Y me parece que el turco reaccionó de esa manera tan equivocada, tan incorrecta, porque sintió que alguien con el que tenía una serie de situaciones de afecto, de confianza, de abrirle las puertas de su casa, de abrirle los sentimientos, muchas entrevistas que le llegó a hacer David, le dolió más eso. O sea, no le hubiera dolido si cualquiera de los otros 900 pelagatos en los que estaríamos nosotros, opinamos de esa manera. Pero al turco le dolió que alguien que consideraba de su familia le haya lastimado de esa manera. Creo que fue por ahí el Sí. exabrupto del turco Mohamed, ¿eh? Y bueno, pues por lo demás, ya analizar si los términos que utilizó David, pues eso ya es una cuestión que tendrá que resolver en la selección de palabras y en la selección de ideas para juzgar el trabajo de un técnico, que ahí estoy de acuerdo eventualmente con lo que dijo Mohamed. Ahora, también vamos al escenario. Yo hago la apuesta, ¿eh? Yo defendía que Toluca y el Turco iban a ser tricampeones. Después de este desplante y de mandar a donde mandó prácticamente a toda la empresa y donde mandó a toda esa gente que estaba en la Sí. cancha en Y los ese mandó momento, lejos. a mí me parece muy, muy lejos. Y me parece que se acabó. O O sea, sea, ¿ves represalias sabemos que para el hay Turco mecanismos. Mohamed después de ese desplante y esa Claro, mentadita de madre general? no le, no le van a permitir que vuelva a ser campeón y no le van a permitir que vuelva a tener una tribuna semejante para otro desplante similar. Creo que, y mira que pues, coincidíamos en que estaba muy cerca de tener un proyecto, y lo tiene, un proyecto amarrado para ser tricampeón. Pero vamos, tú sabes cómo se maneja el arbitraje en México, tú sabes cómo se maneja el fútbol en México, y yo creo que el Toluca y el Turco, que si bien gozaron de algunas facilidades o comodidades arbitrales en ciertos momentos, como lo han gozado todos los equipos del fútbol mexicano, bueno, yo también creo que ahora lo van a bloquear, ¿eh? Lo van a boicotear. Estoy Ahora, seguro que va Rafa, a si haber eso, un si sabotaje. eso pasa y es evidente, que yo sigo, voy a poner
mi buena voluntad en pensar que eso no va a pasar, pero supongamos que Ajá. pase, yo creo que el turco se va, ¿eh? Si él ve que de una u otra forma lo están saboteando o están impidiendo que él, mediante su chamba, haciendo bien las cosas, lo vayan ahí como perjudicando con el arbitraje, tú sabes que el turco, uno no se tienta el corazón cuando algo ya no le está gustando y se va. Y otra, sí me parecería muy bajo. Digo, entiendo el escenario, fue algo difícil. Justo el podcast pasado hablábamos del turco a selección, pues hoy él mismo se descarta y después se autodescarta después de esta mentada de madre general a toda la gente que quería hacer las entrevistas ahí en Televisa, porque además pues eran todos, ¿no? Y trataron de tranquilizarlo y él definitivamente no se tranquilizó. En el caso de David y del turco, Rafa, yo no los conozco tanto, tú sí. No sé si también has comido en la casa del turco Mohamed, pero yo divido a las personas en Nunca. buenas y malas personas. Y creo que los dos son buenas personas. El turco tiene sus razones para calentarse. Desde mi punto de vista, se calentó de más, pero también entiendo esto. Te duele más que lo diga alguien a quien consideras, pues no sé si un amigo, pero alguien cercano, alguien con quien has compartido, a que lo diga cualquier otro, ¿no? Entonces eso hace que lo tomara con mucho más molestia. Y también cómo se lo contaron. Yo no creo que el turco lo haya visto, honestamente. Yo no creo que el turco lo haya visto, se lo contaron. No sé si le agregaron cosas o el momento también con la presión, con la tensión de ganar la final, pero como se vivió, pues eso hizo que perdiera un poco la cabeza. Ahora, independientemente de eso, Rafa, sea el compañero que sea, pues también el ver si le gusta tu comentario o no al entrenador, que pues está en un lugar donde se va a juzgar su trabajo y él decidió que no jugara Hugo González, pues tienes que tener un poquito más de apertura. Ya después las palabras más o palabras menos, a lo mejor y David utilizó palabras incorrectas, pero también no cada que es un comentario, una crítica, va a ir el técnico a amenazarte y a quererte golpear, ¿no? O a quererte insultar. Creo que tampoco va por ahí. No se tendrían que rebasar Eh, esas líneas. Pero bueno, yo espero en verdad y creo que Toluca está hoy con el camino puesto en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al proyecto para buscar ese tricampeonato. Espero que el arbitraje no haga de las suyas, ¿no? Y cobre venganza. Tú lo conoces mejor, o sea, sí quedaron como ardidos, como, ahora la va a pagar. Mira, yo creo que hay un escenario aquí que no podemos dejar de lado, ¿no? El hecho de que eh, ¿cuántas veces hemos visto que ha habido reacciones viscerales por parte de la empresa? Recordemos lo que hizo Santiago Baños, ¿no? Lo que hizo con compañeros de TUDN o con trabajadores de TUDN, que los obligó a resarcir públicamente la imagen de Baños, y todo fue porque Baños le dijo a Emilio, oye, me faltaron al respeto, ¿quiénes fueron? Fue Paco Villa, fue Bracamontes, estuvo también Enrique Bermúdez, o sea, en ese escenario queda claro que están dispuestos a tomar ese tipo de venganzas de cualquier manera. Mira, ¿sabes qué hermoso sería para mí que en junio, en mayo más bien, pudiéramos hablar de que no hubo ningún tipo de argucia, de ardid, de ataque personal contra el Toluca y contra Mohamed, pero yo lo veo muy ¿Te complicado. acuerdas De cuando verdad lo Atlas fue veo. bicampeón? Tenían los derechos Sí, Fox exacto. y no se quiso acercar con mucha gente más para practicar, e inclusive algunos jugadores se negaban. ¿Hubo repercusiones después? Pero, a ver, una cosa es que puedas marginar a otro medio y otra cosa, porque recuerda que los dueños de derechos de televisión sí marginan a otros medios, pero y otra muy distinta es el insulto, o sea, la procacidad, la blasfemia tan contundente y que tengo entendido fue en vivo, en directo y a nivel Sí, sí. nacional. O sea, bueno, entonces por donde le busques, ¿no? Pero bueno, esperemos que no exista, pero no, el hecho de que yo lo desee no significa que crea que en verdad no va a ocurrir. Me parece que lo del turco va a ser muy complicado, lo de Toluca va a ser muy complicado
y no sé si van a poder manejarlo correctamente en todos estos escenarios, ¿eh? Y aparte, Rafa, pues, o sea, no, son dos. Una que él dice que por nada regresa a la América. Se cansó de decir que por nada regresa a la América y encima va y los insulta a nivel nacional. Yo No sí, sé. yo sí espero represalias, espero actitudes, hechos, Yo espero circunstancias, que no, me situaciones de parece muy nefasto. Y retaliación. ojo que si lo hacen, no dudaría que el Turco les diga muchas gracias, yo agarro mis cositas y me voy a ir. Entonces, ¿qué significaría eso? Que ganaron la pelea, la ganaron dos veces en la maniobra y en hacer lo que se fuera. Pero también entiendo que el turco eventualmente le va a surgir chamba en otro Tienen que lado, echarle ganitas, principalmente en porque su Argentina, ¿no? América, nomás no. No, en fin, ya estaremos hablando el próximo lunes de las proyecciones de equipos, selección, bla, 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 bla. Y bueno, hay que caer en un territorio también muy interesante, ¿no? ¿Quién sería el jugador extranjero que podemos clasificar y calificar como el más valioso de este torneo mexicano? Estuvimos hablando las últimas semanas sobre el caso de Nico Castro y sobre el caso Paulillo no lo podemos dejar fuera, pero más que nada el caso de Ángel Correa. Para mí sigue siendo Ángel Correa, a pesar de la metidota de pata que da en la final, errando ese penalti, siendo mundialista, siendo un tipo con todos los blasones que tiene, el recorrido europeo, haber estado trabajando con un hombre como el Cholo Simeone, bla, 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 bla. Pero lo de Nico Castro fue muy valioso, aunque en los últimos dos partidos ya no fue el jugador tan contundente o determinante que había sido anteriormente. Pero tenemos que juzgar todo el torneo y no solamente un partido o dos, ¿no? Sí, se le cansó el caballo a mi Nico Castro de toda la vida, porque además yo lo ponía como el mejor jugador extranjero del, del torneo. Pero ¿sabes qué, Rafa? Pensándolo, digo, en la opción de que sean estos dos, sí tendría que ser Paulinho, ¿no? O sea, Sí, compartió el título de goleo, el tipo te marcó en momentos importantes. A mí me parece que de acuerdo a cómo jugaba el equipo, sí era muy importante para el turco tener un futbolista como Nico Castro. Y Nico Castro estando al 100% es un tipo que te marca muchísima diferencia. Pero en cuanto a técnica individual, pues Ángel Correa es el mejor jugador de la Liga Mexicana. O sea, no es solamente el mejor extranjero, es el mejor jugador de la Liga Mexicana. Si fallaste o no fallaste un penal, claro que va a ser importante porque para eso te trajeron, para los momentos de tensión y que los pudieras llegar a resolver. Me voy a quedar con Nico Castro. Creo que de acuerdo a la forma de juego del turco, fue un jugador muy importante. Al final, de todas maneras, todos se le cansaron, ¿no? Y tuvo que jugar con la banca. Pero Nico Castro fue un futbolista que le rindió muy bien. Apenas llegó a este torneo, recuerdas que lo estábamos checando hace algunos podcasts. Yo pensé que ya había llegado desde el torneo pasado, se adaptó muy rápido. sí, y en el caso de, a ver, yo lo separaría así. Ángel Correa para mí el mejor extranjero del torneo, pero sí, Paulinho el mejor extranjero de todo Sí. 2025 en la acumulación del impacto que tuvo en el equipo, los títulos de goleo, todo eso, ¿no? O sea, sí, apertura para Ángel Correa y el 2025 para Paulinho. Y afortunadamente, fíjate lo curioso, en el caso del mejor jugador mexicano del 2025, tendríamos también que discutirlo, pero muy puntualmente recurriendo a Toluca y dos jugadores que también el turco fue el responsable de sacarlos de esa tumba o ese hacinamiento de indisciplina en el que estaban, ¿no? Porque lo de Alexis Vega, pues más allá de que se pierde partidos de la liguilla, pero la forma en la que participa en los momentos finales del desenlace ante Tigres, y también lo que hizo antes, y bueno, y Marcel Ruiz, o sea, lo de Marcel, o Marcel, como él quiere que le digan, fue bastante generoso, consistente a lo largo del año. Yo me quedo, a ver, todos se quedan con la foto de en una pierna, infiltrado, Alexis Vega, te da el bicampeonato. Yo me quedo con Marcel Ruiz, Rafa. O sea, si tuviera que De elegir acuerdo alguno de contigo. los dos jugadores, elegiría a Marcel Ruiz. Claro, que te da el título es Alexis Vega, pero digo, pensando en la tanda de penales,
pero Marcel Ruiz hizo todo y nunca se cansó y mostró su mejor nivel y fue consistente en el nivel todo el año. O sea, no vimos una baja de juego de Marcel Ruiz, que creo que es parte de los méritos del Turco Mohamed. En su momento también con Vucetich tuvo, creo que, un nivel más o menos regular, pero esto le pasaba a Marcel de pronto en su carrera, ¿no? Esas bajitas de nivel que decías, no es un futbolista consistente, pensando también en selección. Lo consigue el Turco, lo consigue con Toluca y para mí Marcel Ruiz, el jugador mexicano del año. El año. Sí, sin duda, Es que la evolución ya la Alexis veo platicar. representa todo lo bueno y también algunas situaciones complejas, ¿no? Representa el que se reivindicó, que dejó un poco la fiesta, pero que estaba lesionado, pero que por amor a su equipo juega infiltrado, pero que lo ves ahí, vi muchos memes muy chistosos de que dicen, quiero que seas como tu ídolo, y ponen a Alexis Vega y pues con su cerveza, ¿no? No está mal, estaba festejando, pero es un ídolo, Rafa, mucho más cercano o mucho más posible de llegar a ser como Alexis Vega y así lo ve la gente y se identifica. Por ahí escuché una situación medio loca, pero que lo comparaban con Cuauhtémoc Blanco. O sea, el ídolo del pueblo, respetando y entendiendo cada uno con sus cualidades futbolísticas, pero que los hace tan terrenales en que sean imperfectos. Y no me pareció mala la comparación, ¿eh? Creo que por eso igual Alexis Vega es un tipo que cae bien, porque ha tenido momentos complicados y Eh, ha sabido salir. a ver, Alexis Vega no le llega a Cuauhtémoc Blanco. Es muy Cuauhtémoc bueno. Blanco era un líder, lo era en la selección, se echaba a los equipos al hombro, especialmente con la selección, y donde quiera que le tocaba jugar, se echó el equipo al hombro en el Necaxa, cuando prácticamente parecía que era ya la sepultura, imagínate tan chamaco que estaba. No, Cuauhtémoc Blanco está muy por encima, pero sí entiendo que se presta para esos paralelismos, o sea, lo que hemos hablado tantas veces y que a la gente que nos escucha le molesta, es la representación típica del mexicano perfecto, Juan Charrasqueado. Es borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Así. Y esos son los que le gustan porque le llegan a ese instinto de lo que quiero ser, pero no puedo. Entonces sí, entiendo que haya Estás más esa cerca de ser manifestación. como Alexis Vega con imperfecciones, que a lo mejor sí ves a un Cristiano Ronaldo, ¿no? Que come pura lechuga, que no come chocolates y que es muy disciplinado. Es la realidad. Alexis Vega pues, tiene sus momentitos de diversión, se la pasa bien, lo ves con este look medio, no sé si como hip hopero, con muchos anillos, con muchas cadenas. O sea, sí, sí nos representa, Rafa, ¿no? Porque tú te desmarcas de ser Nos, mexicano, tú te Kimosabi, desmarcas de ser mexicano, nos. pero a la masa la termina representando bastante bien y es válido, la gente lo quiere, lo vi aventando billetes de 500, o sea, él hizo su chamba. ¿En Sí, serio? y la gente No, no puede. aventándose por él. O sea, traía un fajito, no mucho. No, o sea, me refiero, no demasiado dinero porque pues el fajo no era tan grueso, pero traía algunos billetes de 500 y estaba así aventando. Y le decían, ya, tranquilo. Y él seguía aventando sus billetes. Pues seguramente le caerá una buena prima por ser campeón, ¿no? No, sí, pero esos son, a ver, me parece que es un desplante innecesario. Sí, Sí, no sé pero cuánto, Alexis Vega nunca es o sea, políticamente correcto. a ver, no sé cuánto cueste una camiseta de algodón hecha en México que diga Toluca bicampeón, pero seguramente eso es mucho más barato que los 500 pesos y entonces podía haber mandado imprimir, qué sé yo, 1000 camisetas, 2000 camisetas, venga, aviéntelas, 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 pero 500 pesos, digo, la gente le agradece más los 500 pesos que la camiseta, pero me parece que era, Sí, no no, sé, a mí también se me hizo extraño, o sea, era extraño, pero pues ya traía la fiesta de 2 días, digo, sí. Ya de pronto uno con sí, fiesta de no, dos no, pues, días hace locuras. No pasa nada que lo haya hecho Alexis sí, Vega. ¿Quién lo hizo una vez? ¿tú has hecho Me alguna traté de locura acordar, después de una ¿quién lo fiesta de hizo una tres vez el días? Chelis? Cuando estaba en el equipo de Las No, el Chelis Vegas. regalaba televisores y regalaba lavadoras y Ah, hornos de bueno, microondas artículo electrodoméstico. o, Me o hubiera gustado joyería. estar por ahí. Pero Que contéstame,
Contéstame, ¿tú después de una borrachera de 3 o 4 días también perdías la cabeza? Rafa, una borrachera de 3 días pierdes hasta la dignidad, pierdes todo. Ya, No debí ya no haber la aguanto. preguntado. Pero eso No eran debí otros haber tiempos, ya. La preguntado. otra vez dijimos, el Guadalupe Reyes ya ni pensarlo, ¿no? Ya ni Guadalupe Navidad, o sea, ya el cuerpecito no da. Y tenemos que caer en otra selección muy lamentable. Eh, Cuesta trabajo. ¿Quién es el peor extranjero del año? ¿Marcial o Ramsey? Yo me sigo quedando con Marcial, porque Marcial llegó entre expectativas y Ramsey llegó con su perrito. Y no, pues se fue sin su perrito. Aunque hace poquito dijo que le habían rescindido el contrato, ¿no? Que no era él, ya no quería jugar, que él estaba en la mejor disposición. Fíjate que creo que para mí el peor sí fue Ramsey porque se quedó sin perros, se quedó sin ilusiones, se quedó triste. O sea, imagínate perder a tu mascota, que además se veía una mascotita ahí. Pero tú esperabas algo de él No, pero tampoco de Marcial, pues y sí, de Marcial. tampoco. Pero es que a Marcel te lo vendieron, o sea, a Marcel te lo vendieron como, ahora sí, agárrese, Tigres, porque ya encontré a mi Guiñac. Pero a ver, Y vayámonos la verdad, o sea, a un plano de cancha donde trascendieron. Pues no pasó nada con ninguno de los dos, pero, no, bueno, no, no. solamente Ramsey cobró, hizo su gol y creo que atrás nos dijeron que sí había fallecido un famoso. Pero en el tema de Marcial le cometen la falta para que Rayados se acerque en la llave y pusiera contra la lona a Toluca. O sea, tratando de rescatar algo, ¿no? Hicieron, algo bueno hicieron, por lo menos. Por eso creo que Ramsey sí fue lo peor, porque él sin nada y lo más triste que te regresas sin tu mascota, ¿no? O sea, para él sí fue todo mal. De Ahora, aquí para allá y de allá para acá, porque sí decimos pobrecito, pero también Rafa, pues llegan y cobran y no hace nada, ¿no? no, no, sí, de acuerdo, pero es decir, las expectativas que quiso desatar Monterrey eran totalmente de género futbolístico. Las de Pumas eran anecdóticas. Todo el mundo estábamos que no anote gol o que sí anote gol y a ver a quién se lleva por delante. En cambio, lo de Marcial, si por un clavado pagaste 4,5 millones de Pues dólares, sí, está el canijo, Tato por un Noriega clavado, tendría te pidió que el penalti. reflexionar. Sí, la verdad es que, pero bueno, es la forma en la que se ha manejado Rayados, ¿no? Que sí deja, digo, por eso insisto desde hace tiempo, FEMSA necesita hacer una especie de auditoría externa directamente sobre la forma en la que Rayados se maneja en las contrataciones y en el manejo financiero del equipo. Pero bueno, ese es problema de FEMSA, que le sobra el dinero y que entonces también entiendo que eso no le preocupa tanto. Y por otro lado, bueno, la Federación Mexicana de Fútbol queda en las peores manos posibles, con un tipo prófugo del fracaso como priista, con Ibar Cisniega, que nos sigue demostrando que no tiene ni maldita idea de fútbol, y que son una serie de situaciones, y todo fue pues culpa lo de Cisniega es culpa de la bomba, por cierto, precisarlo, porque de repente empecé a ver que la bomba, mi gemelo malvado, o bueno, otro gemelo malvado, llegaba a ESPN. mm, mm, Les puedo decir que no es cierto, que no hubo, no ha habido y no habrá No, contacto de ese solo se tipo. puede tener un pelón malvado en la empresa, Rafa. Ya dos sería. Ah, Sería demasiado, te iba ¿no? a preguntar por otro, pero mejor ahí la dejo. Sí, tiene razón. Se pudo haber ido hacia otro lado, pero yo creo que con Rafa Ramos es suficiente. Ayer te preguntaron varios en el Twitter, lo vi porque me robaron. Y dije, bueno, seguramente Rafa Sí, sí, sabrá un sí. poco más. Y yo, bueno, dije, pues, a ver, después de que le llamé gato pardo, porque era el hombre que hacía cambios para que nada cambiara y todo siguiera en poder de Emilio, después de criticar la forma en la que tomó decisiones, sin dejar de ponderar lo valioso que había detrás del fondo de inversión y que ahora ya estamos viendo la desesperación de algunos equipos para recurrir a su propio fondo de inversión. Sí, bueno, la verdad es que
Él se fue por una cuestión de seguridad de la familia, aquí se lo platicamos. La noche anterior a aquella junta de dueños, diría Erickson, hubo amenazas de muerte para él y para su familia. Entonces, él ya no podía seguir ahí y no podía encontrar manera de contrarrestarlo. Su paso por Dazan, más allá de si se vence su contrato en diciembre o no, le generó millones de dólares de ganancias a la empresa. Entonces, el tipo sabe lo que hace, el tipo es muy bueno en su chamba, pero también yo entiendo que él tiene otros horizontes y el tipo de perfil y de negociación de intereses con los que se maneja no encajan con ESPN. Así que se los digo, de donde se haya originado la versión, que les quede claro que no hay nada por ese lado. No sé si a la gente le quitaba el sueño, pero yo había muchos preocupados. Oye, que llega, pues ya que dejaste claro. ¿Todavía te habla? O sea, después de todo esto que has dicho de él, ¿sigue siendo una persona que te conteste las llamadas o por lo menos los mensajes? Porque si es tal vez si es tan Mira, sentido como el turco, también te va a retirar la palabra. eh, no, fíjate que le he whatsappeado para entrevista, pero pues como siempre me pasa, a ver, ya te he dado nombres de los que he estado invitando. Invité a gente del comité organizador de Guadalajara. No, hombre, encantados de estar con ustedes, sería un placer, un privilegio, pero ahorita no, joven. Fernando Quirarte, alguien con quien tuve una relación muy cercana en mi época de reportero con Chivas, dijo, ¿cómo no, Rafita? Sí, yo te aviso, pues ahí estoy así. Entonces a la bomba también le dice, y la respuesta fue muy simple, ¿no? Lo hacemos más adelante. Ok, está bien. Eh, bueno, pues esperemos que algún día se haga, ¿no? Pero él tira para otro lado, él tira para otro lado Eso suena raro. y no va, no, no, a lo que O yo sea, voy es, ¿cómo? él tira más por el lado del Ah, negocio. ok. Ya entendí, Entonces, ya entendí. él está más emparentado con el negocio que con el oficio del periodismo. ¿Qué tan raquítica y pobre y lamentablemente se ejerce en México, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí. Pero bueno, algún otro tema nos Y quedó por ahí, faltó creo que eran todos, ¿no? la decepción del torneo. ¿Pusiste a Cruz Azul y a Rayados? ¿Con cuál te quedas tú? Eh, yo creo, está difícil. Yo creo que Cruz Azul, porque en realidad de Rayados, pues solo por lo del Mundial de Clubes, pero no, bueno, al menos yo no esperaba demasiado de Rayados. Y por haber sido Sí, finalista. porque tenías a Sergio Ramos y decías, bueno, el liderazgo, ya después vimos que el fútbol pues no le alcanzó. Tampoco pasó nada con Sergio Ramos en Rayados, o sea, vi que en su cuenta pusieron que el ídolo de no sé cuántas generaciones, imagínate lo que ha de pensar el Chupete Suazo, ¿no? Y todos los que han pasado por ahí, y realmente se han convertido en ídolos de Rayados. Pero me quedo con Cruz Azul, porque creo que era la expectativa era alta, al Arcamón le dieron un muy buen plantel y se fue desdibujando. Tuvo un muy buen partido contra el América y después conseguía resultados, tal vez con algunas dudas en el funcionamiento. Lo del Mundial de Clubes, pues sí, a lo mejor te conformas con mirar a los ojos al Flamengo, ¿no? Y decir, es que jugamos contra uno de los mejores planteles del continente, que es verdad, pero igual fuiste solo de paseo y perdiste el único partido que tenías que disputar, el partido importante. Entonces, para mí el fracaso completito es de Cruz Azul. Y tendrán que también hacer una limpia, ¿no? Ya lo platicaremos el lunes, pero son varios futbolistas que no le sirvieron al Arcamón y también creo que en la plenitud del Arcamón, de que le hemos visto, creo que el recuerdo de Puebla todavía lo queremos ver en algún equipo y no lo vimos en León y tampoco lo vimos en Cruz Azul, ¿no? Un No, mejor y a plantel. ver, el Necaxa hizo En cosas, Necaxa igual estuvo entretenido ver al Arcamón. sí, 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 o sea, bueno, y liguilla y todo, y con muchas limitaciones, pero además sabiendo elegir a los refuerzos. En el caso del Puebla, lo mismo, le dabas cartuchos quemados, y el tipo te los potenciaba. Bueno, ¿dónde está Maxi? De repente todo eso sirvió para que de Puebla a Toluca y luego a Europa. Entonces, sí, el Arcamón fue tal vez más que Cruz Azul, la mayor decepción fue el Arcamón. No, Rafa, a ver, en general, yo sé que no puedes
Sí, en no puedes general. llorarle a todos los que ya se fueron, ¿no? Pero venías de Anselmi, de jugar bien a un equipo que ganó la Conca Champions con Vicente, a no ganar nada, pero había expectativa de, bueno, tal vez no ganas, pero tienes un buen plantel, con Larcamón van a jugar, van a tener un estilo, van a tener una forma, va a ser un equipo reconocible, y nunca lo encontramos. Sí puede ser que a lo mejor era mucha la expectativa más por el técnico que por el equipo, pero había esa expectativa por el plantel que tienes y no fue suficiente, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues, si tienes alguna recomendación musical, vámonos con ella. Ofrezco una disculpa por mi escenografía. Son causas de fuerza mayor lo que obligan hoy a prescindir de la habitual escenografía. No son las más agradables tampoco las que nos llevan a esto, pero bueno, aquí estamos de cualquier manera. Así que bueno, yo no traigo recomendación musical. La música la traigo por dentro ahora. Así que échele, mi ¿Cómo patiño. que la música la traes por dentro? O sea, ¿ya no vas a bailar de aquí en lo que Ahí resta del déjale. Ah, 2025? ahí déjale mejor. No, Rafa, es que debes, em, te iba a recomendar algo, comer caldo de huesos. ¿Se habías oído del caldo de huesos o no? Sí, 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 te claro, ayuda a las por supuesto, sí, sí. articulaciones, a los tendones, colágeno. Con eso romper el ayuno, digo, para la gente ahí se lleva esta recomendación que hace bastante bien. A mí ya me tronaban las rodillas y me han dejado de tronar un poco, pero bueno, eso es otra historia. No traía recomendación musical, es que no ha Ah, pues salido entonces, nada sabroso, nada bailable, nada perreable. Pero hay que buscar una buena recomendación de aquí para el lunes, que ya se viene Nochebuena y Navidad, y el próximo lunes sí prometo traer algo que sea digno de la gente de Raza Deportiva.